entonces, o sea, las preguntas cada uno las tenía de forma aleatoria, ¿sí? Entonces, esperen que se une Maximiliano. Bueno, las preguntas salen de forma aleatoria, ¿sí? Así que, bueno, a cada uno le tocó un orden distinto. Bueno, la idea acá tenemos el algoritmo LRU, ¿sí? El menos recientemente usado, el reloj y un algoritmo nuevo, ¿sí? Que no lo habíamos visto en clase, pero que al tener ahí una explicación era totalmente entendible de qué se trata, ¿sí? El LFU, que es el menos frecuentemente usado. Este algoritmo se basa en elegir como página víctima la página que fue utilizada con menor frecuencia, ¿sí? Entonces, a partir de esa explicación, que es bien fácil, se evidencia que vamos a necesitar contar la cantidad de veces que la página fue visitada. O sea, para todas las páginas que están en la memoria principal, vamos a tener que tener un contador de accesos, ¿sí? Bien, entonces, acá, como había... noté como un rango de respuestas. Un poco me adapté, los ayudé un poco, sería. Espera, Maximiliano, después las notas las acabo de dar, después de la explicación te doy la nota. Entonces, como noté una disparidad en las respuestas, estuve buena, ¿sí? Entonces hay cosas, bueno, que las dejé pasar, ¿sí? Entonces es como que el bit de modificación, algunos dijeron, bueno, ojo, lo necesito siempre, otros no le dieron pelota, ¿sí? Bueno, perdón, poco académico, pero ya estamos avanzando en junio y bueno, cosas que pasan. Bueno, otros ni lo tuvieron en cuenta, y en sí, el bit de modificación en sí se tiene en cuenta no para elegir o no la página víctima, sino que es en el momento del vaciado, ¿sí? Que se va a tener en cuenta para escribirse en el disco, actualizarse la copia en el disco sí o no. Yo acá el bit de modificación lo pasé por alto, ¿no? O sea, los que pusieron algo, bueno, y los que no pusieron nada, bueno también, ¿sí? Bien, entonces, el algoritmo, el LRU, lo que vamos a tener es, lo que vamos a necesitar es el tiempo de la última referencia a una página, ¿sí? Porque es el menos recientemente usado. Entonces yo, si tengo el tiempo de acceso a cada una de las páginas, elijo el de menor tiempo, ¿sí? O sea, el que lo referencié, el que pasó más tiempo sin ser referenciado. Son todas formas de decir lo mismo. Eso para el LRU. Para el reloj es el bit de referencia, simplemente un 0 y un 1 para dar la segunda oportunidad. Si el bit de referencia está en 1, se pone en 0 y se continúa en orden FIFO la verificación de las páginas, y si está en 0, se elige esa página como víctima. Entonces vamos a tener en cuenta el bit de referencia. Y por último, el LFU, lo que vamos a tener que tener es este contador del número de veces que una página ha sido referenciada, ¿sí? Bien. Luego, el bit de validez, este bit es el bit de presencia. De nuevo, lo dejé en suspenso porque yo en las explicaciones utilicé la palabra bit de presencia. Entonces, de nuevo, acá lo di, bueno, algunos lo tomaron de forma correcta, el bit de presencia, en todas la MMU lo va a tener en cuenta en los 3 algoritmos. Pero como yo estuve utilizando, ¿sí? Me volví a fijar y digo, ay, yo acá utilicé bit de presencia, lo dejé y no lo tuve en cuenta en las respuestas, por un tema de registro de palabras, ¿sí? Entonces quiero ser, en este momento prefiero darles ese changüí por el registro de palabras que yo estuve usando en el transcurso de la materia, ¿sí? Entonces, lo que tomé fue eso, el RU, necesitamos el tiempo de última referencia, reloj,
bit de referencia y el FU el contador, ¿sí? Con eso estaba bien el ejercicio. Cualquier variante de eso, y bueno, y lo que les decía, estas dos salvedades, cualquier variante iba a restar puntos dependiendo, o sea, era el puntaje, era dividido estos tres pequeños incisos, resté en base a los aciertos y a los errores, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a esta pregunta, a este inciso? Consulta, profe. Entonces, Sí. el bit de modificado, Sí. ¿qué sería? ¿Sería en los tres? Mira, yo lo tomo, yo lo dejé, o sea, el que puso algo lo dejé. Para ser exactos, hubiese estado bueno el bit de modificación, o sea, acá justo dice, los registros hardware sería estrictamente necesario que la MU actualizase cada vez que se referencia una página. Entonces el bit de modificado, cuando la MMU actualiza, ¿sí? El bit de modificado no se incluye en ninguno de los tres algoritmos. El bit de modificado sirve para el vaciado, no para la elección de una página víctima y para la actualización en base a la página elegida. Bien, bien. Es para otro momento, ¿sí? Bien, bien, bien. Entonces, de nuevo, dejé ahí, fui laxa y dije, bueno, no me voy a poner súper estricta porque en este momento a más de uno le vino bien estas ayudas, ¿sí? Bárbaro, gracias. ¿Quién está hablando? Sebastián. Sebastián, ¿entendiste la respuesta? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Ok, Sí. o sea, acá no se actualizaría, sino que en el momento de vaciado, bueno, o sea, a ver, igual el momento de vaciado, cuando se elige una página víctima, ahí ocurre el vaciado si es bajo demanda, entonces se tiene en cuenta, pero no la MMU para la ejecución de estos algoritmos. ¿Sí? Bien. Sí, sí, sí. Bueno, Gracias. bueno. ¿Todos siguieron la pregunta y la respuesta? Bueno. Ok, perfecto. Terminar. No. Arriba a la derecha tenés que darle a los botones de la cosa, creo que a vos te deja. No, igual ya me toma con la previsualización anterior, no. Lo voy a arrancar de nuevo y listo. Ahí está. Pero terminar intento me pone. Bueno, listo, lo vemos así. Bueno, vamos a este ejercicio, ¿sí? Este ejercicio, bueno, encontré también unas cuantas opciones. Este ejercicio era bastante simple, ¿sí? Me voy a ir acá que me traje esto. A ver, ¿todos ven ahí? Sí, sí, se ve. Perfecto. Este ejercicio lo puse como casi regalito, ¿sí? Pero acá fíjense, a ver, que quiero que a todos les quede bien clarito. Tenemos un arreglo donde van a ir quedando los identificadores de los procesos creados por la función fork, ¿sí? Entonces, el padre es el que hace, el que ejecuta la instrucción fork. El resultado queda en ese arreglo, que ese arreglo va a, o sea, se supone que va a ser de tamaño tam, si es más, no pasa nada, y si es menos, bueno, no andaría, pero suponemos que esto está bien programado, ¿sí? Entonces, fíjense que el proceso, el hilo principal, el que está ejecutando este código, lo que hace es crear un proceso, y de la creación de ese proceso vamos a tener dos resultados. Vamos a tener 0 para el hijo es el que ve ese PID con valor 0,
y un valor distinto de 0, que es el valor del identificador del proceso recién creado, va a ir a parar a ese componente del arreglo. Entonces, este código, el que está acá, lo hace el hilo que ve PID de I en 0. Entonces, este código lo hacen los hijos. El padre no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque PID de I es igual a 0. Entonces, este código lo hacen los hijos. Entonces, lo que sucede, fíjense, o sea, yo tengo el padre, acá se hace un fork, y acá se crea el hijo, y que tiene, bueno, ese componente en 0. El hijo hace la función sleep, se bloquea, ¿sí? Que usaron se duerme, no sé qué, se bloquea. Traten de utilizar términos, o sea, el registro de palabras de la materia, ¿sí? De los libros, del tema, ¿sí? Porque dormirse, o sea, si vamos a los términos no sería lo mismo, ¿sí? O sea, lo que pasa, bueno, acá por ahí uno lo traduce de la función, pero se bloquea. Y luego termina la ejecución de ese proceso. Entonces, el hijo se bloquea 5 segundos y finaliza. Entonces eso lo que hace es que el hijo no genere hijos y el padre, o sea, este exit hace salir de la aplicación. Entonces, el único que vuelva a iterar este fork es el padre, ¿sí? Porque los hijos salen, el padre no sale porque no ejecuta este exit, entonces el padre es quien ejecuta 10 veces este código. Entonces, se genera una estructura de este tipo, ¿sí? Donde tenemos un padre que va generando distintos hijos. ¿Cuántos hijos? Tan hijos, que van a ser para i igual de 0 a 9, ¿sí? Entonces son 10 hijos. Un único padre, y cada uno de esos hijos no se convierte en padre. ¿Por qué? Porque se bloquea y sale. Y finaliza, ¿sí? Que es lo que traté de escribir acá, que ejecuta la función sleep, la función exit y finaliza su ejecución. Y el padre es quien, fíjense en el hilo del padre, es quien va ejecutando las iteraciones del for. Ahora, esto yo lo que dibujé es bastante secuencial. Finaliza un hijo y recién después se crea otro. Esto no tiene por qué ser secuencial. Yo lo hice para que el gráfico quede un poco más simple. Pero lo que sucede seguramente es que el padre va creando otro hijo, otro hijo, otro hijo, y más porque está el sleep de 5 segundos. Entonces seguramente el padre tiene tiempo de ir creando a los otros hijos, ¿sí? Entonces, por ahí el gráfico sería tal que muestre simultaneidad entre la coexistencia de los hijos, ¿sí? Yo dejé el gráfico así a fin de que sea más visible. Entonces, las respuestas que se pedían, explique qué realiza el siguiente código, ¿sí? O sea, un padre que genera los hijos, cada uno de los hijos se bloquea 5 segundos y finaliza, y el único que ejecuta el for es el padre. Punto. No más que eso, no hay más código. ¿Cuántos procesos se crean si tam es igual a 10? Muchos respondieron de forma correcta, se crean 10 hijos y tenemos un padre. Entonces algunos dijeron, bueno, hay 11 procesos en total, o se crean 10 hijos en total. Las dos respuestas son correctas. ¿Cuántos procesos son padres? Uno solo. ¿Cuántos procesos son hijos? 10. ¿Cuántos hijos se convierten en padre? 0. ¿Sí? Entonces acá encontré, o estaba muy mal que inventaron cualquiera, o estaba perfecto. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere preguntar algo sobre este código? Pues ahí está bueno que se entienda esto. Bueno. Tengo una leve duda que me agarró. Si en Sí. vez de ser PID
igual a cero, fuese exclamación igual, o sea, diferente de cero. Sí, Sería, sale un hijo, ese hijo hace un hijo y se mata, y hace el exit, y quedaría como una escalerita, ¿no? a ver, si vos decís, a ver, voy a borrar un poco. ¿Vos decís acá un distinto? Sí, Bien, acá el que ejecuta esto es el padre. es el padre, sí, por eso. Sí, en- Eh, Como son coexistentes y cada uno hace su traza, el sí. padre haría un hijo y realizaría después de eso el exit. Claro, es como porque el padre terminaría, ¿sí? Lo que pasa, bueno, no, en un examen ya es más porque si termina el padre, ¿qué pasa con los hijos y eso? O sea, no elegí un código así para no entrar en esos detalles, ¿sí? Pero en este caso, el padre es el que termina y el que ejecuta todos los for son los hijos. Lo que pasa que un hijo se convierte en padre, ¿sí? O sea, el hijo pasa a ser padre y termina. Exactamente, es lo que Entonces el preguntaba, hijo pasa a ser padre y termina, sí, que quedaría una especie de escalerita, sí, siguiendo tipo con el otro sí. diagrama de sacas hacia la derecha cuando haces un hijo. ¿Y cómo? Siguiendo el diagrama que tenés arriba, a la derecha de donde estás dibujando, que vos sacás Sí, un hijo hacia la derecha, eso sí. quedaría como una escalerita. Eh, quedaría así, Exactamente. sí, Eh, sí. Y ahí Me se, agarró la duda porque lo había pensado, pero no estaba seguro del todo. y- igual este ejercicio, cómo lo tuviste? O sea, viendo esta explicación. No, este ejercicio lo hice perfecto. Quizás Bien, creo que lo que no respondí es la primera pregunta cuántos son procesos en total, que respondí directamente las otras dos. Dije un padre y 10 hijos. ok. Bueno, pero estaba Está contestada bien, ya sé. bien, bien. Bueno, sí, acá es más difícil de seguir porque, bueno, el for, quien lo ejecuta, o sea, resulta que cada uno de los hijos que se convierten en padres van a ver un i diferente, Sí. ¿sí? Y después terminan, entonces es como que ejecutan una única vez el for, porque bueno, con i 0, 1, 2, 3, 4, 5, pero a su vez se bloquean y finalizan. Entonces no vuelven a iterar, pero el i lo ven cada uno con un De valor modo distinto. diferente, sí. ¿Sí? O Sí, sea, yo lo contesté de esa manera al ejercicio. ahora habla Mateo. 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 Bien, Sí, yo me confundí y hice exactamente lo que planteó Gus, sí. pensando que eso era el igual a cero. Eh, bueno, no, pero el, el- en este tema hice mucho hincapié en el tema de qué retorna el for, Sí, ¿sí? O sí, sea, ahí por eso digo, me confundí sí, yo te y lo confundiste, planteé ok. distinto. Bueno, bueno, sí, sí, puede pasar. Igual, Mateo, estuviste ahí, o sea, no, o sea, no es que te sacaste un 2, te sacaste un No, no, 5 claro. algo, ¿sí? Vos ahora estudiá todos estos días y seguramente te vaya bien porque, bueno, no es que no sabías nada, para nada, ¿sí? Tenete No, confianza. claro, claro. Bueno, está bien. Bueno, pero Mateo, ¿ahora te quedó claro entonces? Sí, 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 totalmente. Le había errado al return Bueno, del fork. bueno, bueno. Seguramente para la próxima estés con todas las antenas bien paradas para el próximo fork, ¿vale? Bien, si no hay entonces más consultas, pasamos al próximo ejercicio. Bien, este ejercicio TCP y UDP era para que digan, bueno, ¿qué está pasando acá? El hincapié en sí de este ejercicio estaba acá. O sea, por favor reenviar y no reenvíe. Entonces, yo acá puse, ¿no? Características, todas las cosas que si las ponían estaban bien. Entonces, o sea, obviamente cuanto más detalle mejor, pero o sea, la explicación tenía que ver con estos datos. Entonces,
¿De acá qué sale? Bueno, TCP y UDP son dos protocolos que actúan de forma diferente y en el TCP, o sea, digo lo mínimo para tomar bien el ejercicio. Después todo el resto obviamente sumaba, ¿sí? Pero TCP es un protocolo confiable, se basa en, o sea, es orientado a conexión y hay control de errores, ¿sí? Entonces cuando acá ya podemos hablar de segmento por la capa en la que estamos, cuando se detecta algún error, se pide que se reenvíen los datos, ¿sí? Y acá estaba toda esta cascada de posibles errores, ¿sí? De que se pierda una trama, un segmento llegue duplicado, las distintas fuentes de error que había, ¿sí? Pero lo importante es que si se detecta que falta algún segmento o llegan en otro orden, este protocolo pide que se vuelva a reenviar. Es un protocolo confiable, ¿sí? Después, fíjense, que, o sea, podían seguir, bueno, realizan seguimiento de los segmentos, bueno, la capa IP, esto no hacía falta, sí, pero bueno, en TCP se pide la retransmisión de datos a fin de garantizar que los datos estén en orden y correctos. UDP es un protocolo que si se detecta que faltan datos, ¿sí? No se pide que se reenvíen los datos. Simplemente se ignora. Esto es lo que decíamos que, bueno, hay una alta probabilidad de que los datos lleguen. Era como el correo postal. Y vos pagás, pero tal vez llegue, como me dijeron en el correo. Entonces, esto sería UDP. De ahí en más podemos sumar, ¿sí? Que es un protocolo no orientado a la conexión, que es más liviano, que es más rápido, y muchos dijeron esto, ¿sí? O sea, este ejercicio lo encontré, en su mayoría estaba bien respondido, y el tema de, bueno, por ahí se usa más para transmisiones de streaming, para todo lo que implique que la pérdida de algunos bytes no rompa todos los datos, ¿sí? Entonces, como mínimo el tema era hacer hincapié en esto, en un protocolo que va a tratar de recuperarse ante un error y un protocolo que no se recupera ante errores o falta de datos. Eso mínimo. Y después todo lo que querían agregar, se podía agregar. Acá no hay mucho de interpretación y eso, o sea, acá lo que noté es que la mayoría lo tuvo bien y alguno que lo tuvo mal es que tuvo mal todo el examen y como que dijo, bueno, tengo tiempo, me presento. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bien. Bueno, acá. Bueno, este ejercicio no lo evalué, ¿sí? ¿Por qué? Porque le falta una imagen. Estaba compuesto por 2 imágenes y por un enunciado con una explicación de enunciado que subí y bajé las imágenes un par de veces para que quede bien claro y me jugó una mala pasada el momento de edición y por algún error que cometí me faltó esa primera imagen. Entonces no lo evalué, lo que hice fue repartir, eran 5 preguntas, 2 puntos cada una, entonces dejé 4 preguntas y cada pregunta puntuaba 2,5, ¿sí? Entonces, ni lo voy a explicar porque no se va a entender y seguramente lo vuelva a tomar, ¿sí? Pero acá fue un error mío en el momento de editar el cuestionario. Es raro porque lo vi completo todo, pero bueno, siempre lo
le hago previsualizaciones tratando de detectar errores o cosas que no queden bien claras y eso, entonces en algún momento me gustó cómo quedó y se ve que le borré algo, o sea, bueno, una imagen. Entonces este ejercicio no lo evalué. Y lo que voy a hacer, no, Gustavo, no, a ver, bueno, está bien, digo, bueno, lo tomo la próxima, pero por ahí está bueno para aprovechar y aprovechamos el momento y lo vemos. Ahí va, ahí lo busco. A ver, ¿dónde está? Bien, ahí fíjense, a ver si lo... Esperando más. Bueno, igual quedan iguales. Bueno, fíjense que estaba re bueno este ejercicio, la verdad que estaba re lindo. Lo que tenemos es esta parte es la que les publiqué y fíjense que lo que hacen es, o sea, acá lo que tenemos son muchos procesos que están compitiendo por el procesador. Y estas dos funciones eran funciones de un monitor. El monitor, ¿sí? Justamente tiene el nombre de una de las estrategias para resolver la planificación a corto plazo, ¿sí? Entonces fíjense que lo que tenemos es un monitor que tiene una variable booleana, ¿sí? Y tiene turno, que es una variable de condición, pero ojo porque es una variable de condición especial. Es una cola, o sea, es un conjunto de datos, pero que se ordena por duración. Por eso es el próximo, el proceso más corto. Entonces cuando el proceso llama a tomar procesador, le manda su duración. D es el tiempo estimado de uso del procesador. Entonces fíjense que tomar procesador lo que hace es, si está libre, lo que hace es poner libre en falso y termina el proceso del monitor, por lo tanto, el proceso ejecuta, ¿sí? Ahora, si libre es falso, va a ser el cwait sobre la variable condition turno con duración. Entonces, de nuevo, cola ordenada por duración. Bien, cuando termina de ejecutar el proceso, llama a liberar procesador. Liberar procesador, lo que dice es, bueno, si la cola turno, la variable condition está vacía, deja libre en true, es como la bandera de decir, bueno, el procesador está libre o no. Y si no, lo que hace es hacer un csignal en turno, y este csignal no es FIFO. No es FIFO, sino que saca al mínimo D. D es la variable, o sea, es la duración estimada. Entonces, lo que tenían que hacer era explicar esto, ¿sí? Explicar que es un monitor que que implementa la estrategia del próximo, el más corto, el proceso más corto, que tiene que ver con la planificación a corto plazo, ¿sí? Y es un monitor que implementa esa estrategia. Entonces, fíjense cómo con una herramienta como monitores podemos implementar otra parte del sistema operativo,
¿sí? Esto obviamente tiene la precondición de que la variable condition turno no es FIFO, sino que va a, cada vez que se haga un signal, va a desbloquear al proceso con duración más corta, ¿sí? Entonces, no es FIFO, es otro orden, pero con esa precondición que está escrita en unos cuantos lugares, se puede implementar el algoritmo SPN sobre en el planificador a corto plazo. Era esto lo que tenían que analizar, ¿sí? Pero bueno, por error de edición no lo... nos quedamos sin el ejercicio. Gustavo, ¿está bien? Claro, Mateo, sí. Yo respondí pensando obviamente que estaba todo el ejercicio completo, pero bueno, fue un error en el momento de hacer el examen. Así que bueno, repartí el puntaje, ¿sí? entre el resto. Así que bueno, era eso, estaba interesante. A mí me gusta por ahí relacionar distintas partes y que quede a su imaginación y a su, o sea, no imaginación, sino relacionando los conceptos que digan, bueno, a ver, esto soluciona primero el más corto, lo soluciona así, no, anda el código, no anda, podría generar una solución más eficiente. Entonces puedo utilizar monitores para implementar las estrategias del planificador a corto plazo. Y así como puedo utilizar monitores, podría utilizar semáforos y bla, 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 o sea, que surjan, ¿no? Ese tipo de preguntas. Pero fíjense el código es súper simple y cómo podemos implementar distintas partes del sistema operativo. ¿Sí? Bien, ¿consultas sobre este ejercicio? Bien. Bueno, entonces volvemos. Bueno, y este ejercicio me lo traje para acá, así podía rayar todo lo que queramos. Bueno, vamos entonces con este ejercicio. Voy primero a analizar el código y después vamos a responder las preguntas, ¿sí? Entonces, fíjense, por un lado tenemos un código que es el código del thread, que es bastante simple, ¿sí? Va a imprimir un mensaje, se va a bloquear un segundo, después va a avisar que finaliza y en el exit va a mandar un string como salida, ¿sí? Después, o sea, vamos a ver bien qué es lo que se imprime, que es algo que pedía el enunciado, ¿sí? Bien, en el main, que recuerden, esto va a ser un proceso, ¿sí? Que tiene un main que va a ejecutar, un thread, perdón, que va a ejecutar esta función main, va a ir ejecutando todas estas instrucciones y lo que va a hacer es, en algún momento, crear otro thread dentro del mismo proceso, ¿sí? Bien, ¿qué hace entonces el thread que ejecuta este main? Tenemos una variable que la vamos a utilizar para guardar el identificador del hijo o en caso de que haya, bueno, no, el identificador del hijo. Luego una variable para setear los atributos del thread, para definir las características del thread. Una variable error que la vamos a utilizar en el momento de la creación del thread para ver qué retorna esa variable. Valor devuelto, después lo vamos a utilizar para asignar el valor retornado por el thread. No hace falta ir uno por uno, o sea, si había alguien que lo hacía de forma menos detallada, estaba bien también, ¿sí? Pero tiene que quedar explicado igual qué es lo que hace este algoritmo. Bien, entonces se crea un objeto que va a ser los atributos del thread y
luego se define, o sea, se le da una de las características a esos atributos, que va a ser un thread no independiente, ¿sí? Eso quiere decir que es un thread que para liberar los recursos se va a sincronizar con otro thread, ¿sí? Eso se setea acá utilizando no me sale. Bueno, esta constante, ¿sí? Bien, luego se crea el thread, en esta variable va a quedar el identificador con los atributos recién creados y recién seteados, y se pasa este código para que ejecute el thread. Y este último parámetro son los parámetros de la función, que en este caso la lista de argumentos es nula, ¿sí? Bien, se testea que la creación del thread haya sido correcta. En el caso de que sea correcta, el padre va a escribir por pantalla, ¿sí? Padre, espero, o sea, salida que se pedía. ¿Cuál va a ser la salida? ¿Sí? Padre, espero al thread acá, en esta instrucción, el padre se queda bloqueado esperando al hijo, ¿sí? El join se va a sincronizar con este exit. En el momento en que se sincronizan, o sea, el padre no va a seguir hasta que el hijo termine, y cuando se sincronizan en este punto, en valor devuelto va a quedar esta cadena de caracteres que es el argumento de pthread exit. El valor que se pasa como argumento en pthread exit se toma como este valor, o sea, se setea a este segundo parámetro, ¿sí? Fíjense que el pasaje acá es por referencia, y entonces esta cadena de caracteres ya va a quedar en valor devuelto, ¿sí? Luego, bueno, en algún momento se va a imprimir hijo, esto depende de cómo se ejecute, ¿sí? Hijo, espero un segundo, hijo, termino, y padre espera. Bueno, como se hace el join acá, no se va a seguir hasta que el hijo termina, así que el orden sería padre, hijo, hijo, luego padre, esta instrucción, ya ha terminado el thread, ¿sí? Y por último, el padre imprime, devuelve, ya está, ¿sí? Porque se imprime valor devuelto. Entonces, esta era la salida, ¿sí? Y la explicación sería entonces, se crea un objeto de atributo, se asigna como atributo que, utilizando ese objeto, que el thread con esos atributos va a ser no independiente, se crea el thread, se sincroniza el padre y el hijo, y bueno, se van imprimiendo los carteles que están especificados, ¿sí? Entonces, la explicación podría ser mucho más acotada. Yo ahora fui línea por línea, ¿sí? No hacía falta que sea línea por línea, podría ser por ahí más abstracta. Lo que sí se pedía era la salida, no todos escribieron la salida, entonces tampoco fui muy exhaustiva, ¿sí? Pero acá fíjense que se pedía, ¿cree que el código es correcto? ¿Qué eso obtiene como salida al ejecutarlo? ¿Sí? Entonces, cuando se pide la salida, tengan en cuenta que hay que anotar cuál sería la salida, ¿sí? Hubo un examen que estuvo muy bien, que alguien puso, yo lo ejecuté, ejecuta de forma correcta y obtuve esta salida. Listo, o sea, el que se tomó el trabajo de copiar el código, pegarlo en un punto C, compilarlo y ejecutarlo, tenía el ejercicio resuelto y de forma correcta, ¿sí? Porque si esto tenía algún error, ¿sí? Sutil, que tenían que investigarlo, está re bueno si lo pueden ejecutar y ahí sale el error sutil, ¿sí? Este código andaba, era correcto y tenía esta salida.
¿sí? Pero cuando tienen tiempo, eran un montón de minutos por pregunta, ahí está, bueno, agrándense y hagan, no me acuerdo quién fue, pero esto, lo ejecuté y me dio esto, perfecto, ¿qué mejor prueba que el punto, que el inciso esté bien? Si lo copian, lo ejecutan y listo. Además, obvio, había un análisis de qué hacía el código y eso, ¿sí? Bien, entonces, ¿cree que el código es correcto? Sí, era un código correcto para hacer esta funcionalidad que es bien simple. ¿Qué se obtiene como salida? Entonces había que anotar, porque lo importante era la secuencia, ¿no? Que no metan que el hijo imprimía después que el padre o cosas así, porque había una sincronización entre padre e hijo, ¿sí? Entonces, lo que escribe el padre iba a estar sincronizado, o sea, la segunda y tercera línea del padre, printf, iba a ser después de la sincronización con el hijo. Si alguien ponía algo en distinto orden, iba a estar mal. Igual no encontré que hayan puesto en distinto orden, ¿sí? Los que pusieron qué salida se obtenía, estaba bien. Bueno, eso. ¿Alguna consulta con este ejercicio? Bueno, y este ya lo explicamos, ¿sí? Me voy a las notas que me quedó Maximiliano Segel y Nuria Paredes, que se unió después. No sé si Nuria escuchaste tu nota. A ver, esperen. Vamos con las notas. Maximiliano Segel, un 10. ¿Sí? Perfecto. Y la nota de Gastón, un 8,5. A ver, Maximiliano, tenés que rendir el primer, o sea, recuperás el primer parcial, ¿sí? Pero este parcial, segundo parcial, estuvo muy bien, un 10. Y Gastón Sales, un 8,5 se sacó en este parcial, pero tiene que también rendir el primer parcial, lo tiene que recuperar, ¿sí? Y Nuria, bien, un 9, Nuria, y tenés aprobados los dos parciales, así que tenés la materia regularizada, ¿sí? Bien, bueno, chicos, los que tienen que recuperar, el martes va a ser el recuperatorio a las 4 mediante el aula virtual, ¿sí? De nuevo, yo voy a estar atenta, prefiero el mes. Es una materia que los temas son fáciles, pero es muy larga, entonces muchos desaprueban al final, ¿sí? Y para el final, tengan en cuenta que los ejercicios y lo que se pide es mucho más exigente que los parciales, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Bueno, Federico me pidió de nuevo un 505, Federico, un 5, ¿sí? Bien, más consultas. Profe, una consulta. Sí, Yo me había anotado a programación, sí. la tenía regular, y como no rendí el final, me había anotado para hacer, ¿cómo se dice? Para estudiar y rendirlo, ¿no? Al final. Yo le había escrito al principio de la cursada que, o sea, pensé que anotándome no perdía la regularidad. Sí, sí. Y habíamos hablado que mientras que Dejaste, no sí, dejé de ir, sí, ¿tiene idea de cómo se soluciona eso? O y sea, a mí me habían dicho sí. que, que si aparecía como ausente, seguía vigente la anterior, o sea, la Bueno, cursada anterior. es que por eso vos dejaste de asistir, entonces vos quedarías, o sea, yo te pasaría libre. Ah, Yo más no puedo hacer, más que eso bien, no puedo hacer. Vos fíjate
Después me que fijo a ver cómo... ya eso sí, yo viste el tema de lo que, de cómo son estas condiciones y eso del guaraní, los docentes no manejamos nada, pero yo te Bien, paso como libre con ese objetivo. Después vos te tenés que fijar que no se te cambie la regularidad, o sea, bien. que No, quedes yo bien, digo, bueno, ¿sí? porque le decía más que nada para también avisarle, ¿no? Que si puede cargar primero las notas de programación, así que capaz el sistema lo ve como que ya sigo regular y pueda Sí. cargar mi nota ahora de regular. Ah, sí, sí, eso, yo la verdad No que sé, pienso una forma, no sé si será así también, ¿no? Mira, yo ya me pasó que con el guaraní eh, suceden cosas que no deberían suceder. Y no es el primer año que pasa y yo ya me quejé y en alumnos, o sea, en el momento en que podíamos ir a la oficina, se agarraban la cabeza pensando ellos desde el departamento de estudiantes la cascada de errores que podía llegar a producir este tipo de situaciones. Porque imagínate que yo te paso 2 veces la regularidad de programación. ¿Cuál es la que te sirve? O sea, queda Claro, todo en un limbo difícil de resolver y hasta injusto porque ustedes no tienen por qué pagar esos platos rotos, pero por otro lado no te deberías haber anotado a programación si ya tenés la regularidad, ¿sí? Ahí claro. también hay un error de tu parte, más siendo programación una materia no promocional. Pero bueno, la cosa ya estuvo, no te pudiste dar de baja, así que bueno, yo ya lo noté y yo iba a volver a revisar todos los mails que tuve con la gente del departamento de alumnos donde detectamos caso por caso y me fueron diciendo este está así, este está así, y se hizo una nota para que de parte de la coordinación de la carrera se pida que se modifique el requerimiento, o sea, la solución ya está en camino, pero vos ya habías quedado en esta situación, ¿sí? Bien, bien, Pero a bien, ver, bien. ya los docentes y el coordinador ya nos movimos para que esto no vuelva a pasar y ahora había que esperar la modificación y que esa modificación se refleje en el guaraní. Ya esos tiempos no sé cómo son, pero ya nos movimos y pudimos detectar los casos para pedir eso. Ojalá que no vuelva a suceder el primer semestre del año que viene. Pero, Sebastián, yo te anoto y lo que vos decís, fíjate a lo que tenemos que llegar, que primero pase una nota para después la otra, es un lío. Sí, 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 Eh, sí. pero yo voy a hacer lo posible para que quede todo bien, ¿sí? Bárbaro, bárbaro. Eso, o sea, la semana que viene y hagamos esto, yo lo anoto, pero igual, prefiero tener muchas fuentes de información. Mandame un mail la semana que viene de nuevo recordando así, Bueno, bueno. ¿sí? Dale, Sí, sí, sí. dale. Sí, la semana que viene, Yo al fin igual, de semana, antes del 25 lo manda. claro, yo igual las notas ya en cuanto corrija, el martes son los 2 recuperatorios, así que miércoles, jueves y viernes ya paso las notas. Escribime un mail así tengo una fuente más de recordatorio, ¿sí? Bárbaro, bárbaro. No te hagas problema, o sea, en volverme a escribir y esto, a ver si de nuevo, tomate unos minutos en ser lo más claro posible y así hacemos lo mejor posible para que la situación en la que quede sea la mejor para vos. ¿Sí? Muchísimas gracias. Dale, no, a vos. Bien, chicos, más dudas. Eh, ¿Quieren que...? Aparte de las que preguntaron, la que preguntó Federico de si le podías hacer una evolución del examen, te iba a preguntar qué bibliografía recomendás para el final. Vieron que en la materia seguimos principalmente el libro de Stallings, ¿sí? Eso, o sea, permite definir un esqueleto en el programa y seguir con un criterio específico los temas. Entonces, el de Stallings, ese úsenlo y después a mí me gustan y hay temas y diapositivas que fueron más inspirados
el libro de Carretero, no me acuerdo cómo se llama, no lo tengo acá. Bueno, Carretero es el apellido, ¿sí? Y otro que está bien, que los temas están re lindos tratados, es el de Tannenbaum, ¿sí? ¿Puede ser sistemas operativos una visión aplicada, el libro? ¿De Carretero? Sí. Sí, puede ser. A ver. Ahí lo estoy buscando. Este libro es un poco más cañero en el tema de detalles de bajo nivel. Pero lo que siempre les digo, el nivel de detalle se pueden guiar de las diapositivas y de cómo enfocamos. Sí, es ese, Gustavo. Es Carretero, García, de Miguel y Pérez, ¿sí? Ahí, ahí la edición parece un poco vieja, pero por ahí pueden buscar alguna edición más actual. Sí, esta parece medio vieja. Bueno, entonces, nivel de detalle, sigan el nivel de detalle de las diapositivas, así no se pierden los detalles, pero tampoco se quedan con una visión demasiado abstracta y sin aprender los temas, ¿sí? Este libro también está bueno, y después el de Tannenbaum, ¿sí? De sistemas operativos, cualquiera que quieran sistemas operativos, y también tiene de redes, ¿sí? Bueno, acá no, porque me fue. A ver. ¿Sí? Este creo, sí, y estos están en PDF y eso. Tannenbaum le da un enfoque hasta más moderno. A mí me gusta mucho Tannenbaum en lo que es tema de redes, pero lo que les decía, son libros súper, el de redes, no llegamos a ver en una unidad los detalles que da Tannenbaum, pero lo que es sistemas operativos tiene también es un autor muy bueno. Para mí esos tres irían bien, ¿sí? Hemos hecho más hincapié en el de Stallings, pueden basarse en el de Stallings y buscar los temas también en estos a fin de abrir, y por ahí las explicaciones les gusta más de algún otro autor y eso, y bueno, estos son muy buenos, ¿sí? Gustavo, ¿pudiste anotar y eso? Sí, gracias, ¿Sí? gracias. Perfecto, bueno. Bien, ¿más consultas? Hay dos en el chat. Sí, perdón, me quedé anotando. Matías preguntó cómo hacer recuperatorio si tenés que recuperar los dos parciales, cuánto Sí. tiempo y preguntas serían. Bueno, a ver, Matías, el tiempo van a ser en función de la cantidad de preguntas. A ver, lo que sucede siempre es que el que tiene que rendir los dos parciales tiene que ir más rápido, porque la sumatoria total es de la cantidad de preguntas es más, ¿sí? Pero va a ser máximo 2 horas y ¿cómo va a ser recuperatorio? La cantidad de preguntas no lo sé, porque todavía no lo preparé, simplemente, pero también va a ser a través del campus virtual, un cuestionario, y ahí tienen las preguntas, o los hago bajar un PDF, pero va a ser todo a través de un cuestionario en el aula virtual, ¿sí? O sea, digo cuestionario, pero a veces hago un cuestionario que es más bien para tomar asistencia, y a veces los hago bajar un PDF donde está el enunciado, o como este último, donde son distintas preguntas, ¿sí? Así que, Matías, no te respondí mucho. Cantidad de preguntas no sé, y vas a tener que ir más rápido si recuperas los dos, eso seguro. Profe, ¿me puede mandar una devolución de mi examen? Dale. Dale, Federico, te mando. Eros. Sí, Eros, puede ser que sean los tres la bibliografía. Siempre hay